todas por asistir a este acto. Para mí es, bueno, como siempre, un placer y además un honor estar aquí en la Universidad de Salamanca y, por lo tanto, quiero agradecer, digamos, tanto a Mariano como a Augusto el haber pensado en mí para intervenir en este ciclo. Y voy a intervenir, digamos, en mi condición de historiador y ensayista, intentando situar el proceso independentista en Cataluña en su tiempo histórico, saliendo un poco de algunas ideas que a veces hemos escuchado o hemos leído de que este es un fenómeno totalmente nuevo, algo del siglo XXI. Incluso los propios independentistas lo han dicho en alguna ocasión, que ellos no tienen nada que ver con el nacionalismo catalán del pasado. Ferran Mascarell, que fue consejero de Cultura de la Generalitat, lo ha dicho muchas veces, que ellos no tenían nada que ver con el nacionalismo de antes, que era sobre todo una manera de alejarse de un pasado reciente, el pujolismo, que había entrado en crisis, y no solo había entrado en crisis, sino que había entrado en los juzgados. Pero yo creo que los historiadores, una de nuestras funciones básicas es ser críticos con todo y desmontar, digamos, ese tipo de argumentos tanto para el presente como para el pasado. Y, por lo tanto, voy a intentar resituar de alguna manera la cronología del proceso, no quedándome en la cronología corta, que es la que normalmente se utiliza a la hora de intentar entender lo que ha ocurrido, la que aparece más en la prensa o en los medios de comunicación en general, es decir, algo que ha ocurrido en la última década, desde 2010 más o menos. Yo creo que intentar entenderlo de esa manera es, primero, comprar el producto del discurso independentista y, en segundo lugar, es privarse de entender buena parte de las cosas que están en juego. Por lo tanto, quisiera, digamos, reconstruir un poco ese proceso largo que luego, al final, se convierte en un proceso corto e inacabado, digamos, inacabado por acabar. No sabemos todavía cómo van a terminar las cosas. Digamos, en 2017 terminó una fase, pero es evidente por lo que hemos podido ver en 2018 y lo que estamos viendo en 2019, eso no tiene pinta de acabar ni pronto, ni me atrevería a decir, haciendo gala de mi pesimismo, ni tiene pinta de terminar bien. Y luego, digamos, una vez situados en el tiempo, quisiera, digamos, entrar un poco en la caracterización de lo que está detrás del proceso independentista. El presente lo conocemos todos, digamos, hemos visto lo que ha ocurrido sobre todo en 2017 y de 2017 hasta ahora, un intento de subvertir la legalidad. Algunos hablan de golpe de Estado, digamos, podríamos matizarlo, pero yo creo que algo hay de eso. En 2017, un referéndum ilegal el 1 de octubre, con las consecuencias que eso tiene, y luego una serie de procesos judiciales y la aplicación del 155, convocatoria de elecciones que deja más o menos las de diciembre del 17, las cosas casi en el mismo sitio en el que estaban, digamos, con una Cataluña, yo diría, totalmente fragmentada. Yo incluso me atrevería a hablar de dos Cataluñas,
sobre todo teniendo en cuenta de que el proceso, a diferencia de lo que a veces se nos dice y defienden los independentistas, no es un conflicto entre Cataluña y España, sino que es un conflicto entre dos Cataluñas, o, si quieren, entre dos maneras de entender Cataluña, y evidentemente en la manera de entender Cataluña uno de los elementos claves es su articulación en España, o su desarticulación de España, si quieren, en el otro sentido. Pero, en cualquier caso, las elecciones de diciembre del 17 no cambian nada en lo sustancial, solamente hay un trasvase de votos en el interior de cada uno de los dos campos. Además, se produce el fenómeno, finales del 17, de los políticos presos, presentados como presos políticos, y el caso de los fugados presentados como exiliados. Y con eso empieza 2018 y hemos visto, digamos, cambios en la Generalitat, la llegada de un nuevo presidente de la Generalitat, un conflicto simbólico muy importante que continúa, lo hemos visto este fin de semana todavía con el tema de los lazos, un juicio que ha empezado y que va a durar unos cuantos meses, y una paralización total del gobierno catalán, digamos, que no es nuevo, digamos, simplemente se ha agudizado la paralización. Digamos, Torra ha paralizado su gobierno para poderse dedicar, digamos, a la propaganda y a explotar el juicio, pero que no es totalmente nuevo. Digamos, yo diría, me atrevería a decir que desde principios de siglo la Generalitat como gobierno, digamos, no se ha dedicado realmente a gobernar. Si gobernar entendemos, por gobernar entendemos atender a la cosa pública, y eso explica también la situación por debajo del proceso, la situación de deterioro de determinados elementos como la educación, la sanidad, el tema empresarial, como sabido, y muchos otros. En cualquier caso, este es el presente en el que vivimos. El proceso no ha terminado. Lo que ocurre es que no sabemos cómo va a terminar, e intentar saberlo no es exactamente lo que se nos pide normalmente a los historiadores. Digamos, siempre somos muy reacios a hablar de lo que puede ocurrir. Digamos, nos contentamos en hablar de lo que ha ocurrido, que es más fácil. Pero bueno, en todo caso, este es un proceso que va a continuar y que no tiene, me parece, una salida fácil, más allá de poner algunos parches. La única posible salida sería asumir el problema, digamos, pensando en cómo queremos vivir, cómo queremos ser, cómo queremos estar dentro de 20, 25 años. Es decir, mientras sigamos aplicando, y nuestros políticos sobre todo, apliquen una política cortoplacista, digamos, que depende de las elecciones siguientes, de los pactos siguientes, del día a día, yo creo que ese es un problema que no se va a resolver en ningún sentido. Pero bueno, en todo caso, digamos, no sigo por ahí, porque eso nos llevaría a pensar el futuro. Lo que yo quería es, a partir del presente, irme un poquito más para atrás, porque es evidente una parte que podemos anclar en el pasado. Es decir, el independentismo de hoy no es una novedad del siglo XXI en Cataluña, tiene una larga historia, y ese nacionalismo el independentismo no es distinto o en todo caso no es totalmente distinto y no está totalmente desvinculado del nacionalismo catalán que ha existido a lo largo del siglo XX. Es un elemento o es una variante de ese nacionalismo catalán. Por lo tanto, para entender lo que está ocurriendo hoy, como mínimo habría que irse
al nacimiento de un nacionalismo catalán. Ahí, para no afinar mucho, nos iríamos a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, en otro momento de crisis, distinto del de principios del siglo XXI, de las crisis que hemos vivido, pero una etapa que fue también muy crítica para España, que es la de finales del siglo XIX, en torno al 98, en donde el estado de la Restauración entra en crisis, en donde la nacionalización española entra en crisis, o los modelos de nacionalización española, y en donde se abren unas puertas, unas ventanas de oportunidad para el surgimiento de un nacionalismo que va a ser el nacionalismo catalán, que nace al mismo tiempo o en el mismo momento que el nacionalismo vasco y un poquito como el nacionalismo gallego, pero en un segundo plano. Ese nacionalismo, lo que marca ese nacionalismo es la convicción por parte de esos nuevos nacionalistas de que Cataluña es una nación. Y yo creo que esa es una de las claves de ese momento, pero también del nuestro, de lo que ha ocurrido ahora. Es decir, durante el siglo XIX los catalanes no tienen dudas de que su nación es España. En todo caso, aplican un doble o un triple patriotismo, que puede ser local, que puede ser regional, que puede ser nacional, pero no se pone en duda que el Estado-nación y la nación son España, la de los catalanes. Cataluña es la patria, España sería la nación. Eso se rompe a finales del XIX. Y la nación deja de ser España y pasa a ser Cataluña, y España pasa a ser un Estado. Como todos los estados, dirán los nacionalistas catalanes, un Estado artificial. Y que, por lo tanto, un Estado que se puede hacer y deshacer, a diferencia de la nación, que es algo que, según unos, está siempre ahí, la nación es eterna, o la nación viene prácticamente de los orígenes del mundo, o la nación como mínimo viene de la época medieval, que es el gran momento según el nacionalismo catalán. Tanto la nación es Cataluña, España ha dejado de ser la nación, es un Estado artificial, y por lo tanto la Cataluña nación se merece, como toda nación, un Estado. Por lo tanto, en el primer nacionalismo ya hay un planteamiento independentista, teórico independentista. La nación se merece un Estado. Lo que ocurre es que el nacionalismo durante mucho tiempo no ha explotado esa vía y se ha conformado en ser un nacionalismo más pragmático, autonomista, con la mancomunidad primero, autonomista con el Estatuto de la Segunda República y más adelante con el Estado de las Autonomías a partir de 1979, 1980, después de la proclamación después de la aprobación de la Constitución del 78. Pero hay que entender que esa vía independentista está teóricamente desde el principio. Lo que ocurre es que los independentistas a lo largo del siglo XX han sido pocos, han sido pequeños grupos, quizás importantes en el momento de la Segunda República. El propio Macià, primer presidente de la Generalitat, provenía del independentismo. En el último momento, Companys coquetea con el independentismo. Hay algunos grupos que ahora nos hemos acordado de ellos después de haber pasado casi al olvido gracias al actual presidente Torra, que es de los grupos, yo diría claramente supremacistas de la Segunda República, que han sido recuperados por Torra. Había independentistas, pero no eran la mayoría. Y lo mismo se puede decir en la transición. En la transición existían partidos claramente independentistas, el PSAN, Partido Socialista de Liberación Nacional, la propia Esquerra Republicana, cuando se rehace en la transición. Es decir, había
partidos independientes, pero eran muy minoritarios. Incluso hay un independentismo armado, Terra Lliure, que luego se acaba deshaciendo e integrando en Esquerra Republicana. Pero el independentismo es minoritario hasta el siglo XXI. Lo que ocurre en el siglo XX es todo un proceso de nacionalización de Cataluña, porque a diferencia de lo que dice el discurso, el relato nacionalista, Cataluña no era una nación. El relato nacionalista que los historiadores han contribuido a armar dice que Cataluña es una viejísima nación que nace más o menos entre el siglo VIII, IX, X, y que esa nación ha existido desde entonces. Es una de las primeras naciones de Europa, que luego creó un Estado en la época medieval moderna, un Estado que fue, digamos, aniquilado por Castilla-España. Nunca queda claro exactamente. Bueno, Castilla-España es lo mismo que decir hoy Madrid. Digamos, para el independentismo es el enemigo, que se lo carga en 1714, y luego en el XIX renace la nación. En el siglo XX hay un esfuerzo para renacionalizar, y esa nación totalmente afirmada es la nación que a principios del siglo XXI reclama un Estado. Ese es el discurso del nacionalismo. Desde un punto de vista histórico nada es verdad, pero da igual. Digamos, lo que cuenta es el relato, no el fundamento histórico. Y ahí no entro en ello, pero yo creo que en eso los historiadores, el gremio de los historiadores tiene una altísima responsabilidad en muchas de las cosas que han ocurrido. Pero en cualquier caso, a lo largo del siglo XX hay un proceso de nacionalización que pasa por la lengua, que pasa por la cultura, que pasa por la historia, que pasa por el derecho, con tres momentos claves: el momento de Prat de la Riba y la Mancomunitat, en torno al 1914, el momento de la Segunda República y el Estatuto de Autonomía del 32, y finalmente, y la más influyente, lo que llamamos el pujolismo. Jordi Pujol, desde que se convierte en presidente de la Generalitat en 1980, se lanza a un proceso de nacionalización muy intenso y muy exitoso, posiblemente mucho más exitoso de lo que él nunca había pensado. Y yo creo que lo que vivimos hoy es hijo de ese exitoso proceso de nacionalización. ¿Cómo se hace la nacionalización? Pues a través de unos instrumentos, básicamente tres grupos de instrumentos: el control de la televisión y los medios públicos, es decir, control de la televisión, control de la radio, pero también financiación de la prensa, hoy de los digitales, por ejemplo, pero el proyecto de TV3 es un proyecto nacionalizador profundamente exitoso, gracias en un primer momento a la gran calidad, porque se ha invertido mucho dinero en TV3, pero que se ha convertido hoy en una televisión de régimen, en una televisión básicamente propagandística, pero que en un primer momento, en la primera etapa Pujol, fue una televisión de gran calidad, pero que ha sido clave en ese proceso de nacionalización. Segundo, la escuela, control de todas las competencias en educación e utilización de la lengua como instrumento también de nacionalización, porque a veces, digamos, decimos la lengua, pero no acabamos de entender lo que eso significa. La lengua vehicula una visión del mundo también. Y yo creo que se ha utilizado la lengua y, digamos, el predominio de la lengua catalana y el arrinconamiento de la lengua castellana en la educación en Cataluña para construir esa visión del mundo. Y vemos hoy en las movilizaciones independentistas el papel que tienen los educadores y los profesores de colegio. Los colegios han sido no solamente las votaciones del 1 de octubre, digamos, son unos de los lugares que han mantenido la movilización en todo momento y la siguen manteniendo. Solo hay que entrar en un colegio en Cataluña, en un colegio público concertado, y ver cómo está adornado.
digamos, en donde hay banderas, pancartas por los presos, lazos amarillos por todas partes, digamos, neutralidad del espacio educativo no hay por ninguna parte. Y el tercer elemento es la construcción de un funcionariado. Es decir, el pujolismo construyó una administración y un cuerpo de funcionarios que son la base de su extensión en el territorio. Y de hecho lo hemos visto también. Hoy piensen solo en lo que ha significado la policía autonómica. Estamos hablando de entre 18 y 20.000 personas. Pues lo pueden ir sumando para todos los departamentos, para todas las instituciones, para todas las empresas públicas, etcétera, etcétera. La suma de esas tres cosas ha conseguido construir una Cataluña totalmente nacionalizada. Es decir, una Cataluña que se piensa como nación, que se piensa frente a España y que se piensa como candidato o como candidata, en este caso, a convertirse en un nuevo Estado. Y eso ha funcionado muy bien. Digamos, solo hay que ver las manifestaciones del proceso, desde 2010 hasta hoy, el gran número de jóvenes y de niños y el papel que han jugado los niños en el proceso. Esos niños que van con la bandera estrellada, la bandera independentista a manera de capa, digamos, son uno de los soportes importantes del proceso. Son niños y niñas educados en la escuela nacionalista. Esa es una escuela, la escuela catalana se ha convertido en una fábrica de nacionalistas y de independentistas. Entonces, con eso llegamos a 2003, el pujolismo 1980-2003. Tenemos un nacionalismo que viene de lejos, tenemos una nacionalización profundamente exitosa entre 1980 y 2003, y en 2003 se produce un cambio de gobierno en la Generalitat. Después de 23 años de pujolismo, Pujol pierde la Generalitat. Había nombrado a su sucesor, a Artur Mas, que era un hombre muy bien visto en la familia Pujol, y que ya algunos pensaban que podía ser, digamos, la transición entre el padre Pujol y el hijo Pujol, el Oriol Pujol, que tuvo que dejar la política y que ahora está en prisión y que parece que está encausado y que parece que, digamos, que ha dejado definitivamente la política. Y luego los otros hermanos que han tenido también un conjunto de causas. Pero en todo caso, Artur Mas no salió un tripartito de izquierdas, socialistas más los excomunistas ecologistas, y pactando con los independentistas, que eran un partido pequeño en aquel momento. Esquerra Republicana de Cataluña era pequeño, era un partido que además se peleaban internamente cada 5 años y tenían que volver a reconstruirlo todo. Algunas personas que ahora, digamos, son los grandes pensadores de la Cataluña actual, como Pilar Rahola, estuvieron en la dirección de Esquerra Republicana en algunos de esos momentos. Pero en aquel momento eran pocos, no eran muchos. Esquerra Republicana todavía estaban por encima del 10%, pero sin la importancia que van a tener. Luego forman un tripartito y no se les ocurre otra cosa que reformar el estatuto. Reformar el estatuto planteaba un problema. Reformar el estatuto no era una demanda de la sociedad catalana. Es decir, ninguna de las encuestas de opinión en Cataluña de los años anteriores a 2003 indica que el estatuto sea un problema. Pero sí era, es decir, un nuevo estatuto no era un problema para la ciudadanía, pero sí era un problema para la clase política. Es decir, el estatuto podía permitir, digamos, tener un objetivo, lo que ellos llamaban un objetivo de país. Y
Además, había otra cuestión de fondo que roza lo muy personal, pero en política algunas decisiones son muy personales, y es que Pasqual Maragall, presidente de la Generalitat en 2003, arrastraba desde hacía mucho tiempo, y con él todos los socialistas en Cataluña, un cierto complejo de inferioridad. Es decir, el pujolismo, sobre todo, recuerden en los años 80 el caso Banca Catalana. Uno de los resultados del caso Banca Catalana es haber convertido a los socialistas en enemigos de Cataluña. Es decir, al tocar a Pujol y a Banca Catalana estaban tocando a Cataluña. Por lo tanto, si los socialistas tocaron Cataluña, los socialistas catalanes se convertían en colaboradores de esos enemigos de Cataluña o en enemigos de Cataluña directamente. Y eso el Partido Socialista lo padeció durante mucho tiempo. Había un complejo entre los socialistas de no ser suficientemente buenos catalanes y de ser sucursalistas, se decía en aquel momento. Fue la palabra que encontraron para definir. Eran sucursalistas, lo que quería decir que no eran suficientemente buenos patriotas. Y eso en la Cataluña del pujolismo era una mancha importante. 2003 era una manera de salir de eso. Y el Estatut es el instrumento. Pasqual Maragall, con el Estatut, intenta demostrar a Pujol y a todos los nacionalistas catalanes que él puede ser igual o incluso más nacionalista y puede ir más lejos. Y ese yo creo que es el fondo del Estatut de 2003. Es algo no demandado, algo no necesario, pero sí necesario para una clase política que necesita reafirmarse después de 23 años de pujolismo. Y necesita decir que ellos son legítimos ocupantes del Palacio de la Generalitat. Es decir, son nacionalistas. Se quitan de encima esa vieja complejo mancha de los años 80 de no ser suficientemente buenos nacionalistas. Y ahí esa es la historia del Estatut. Se construye, evidentemente, esa es la idea de Maragall y de los socialistas. Al lado está Esquerra Republicana, que son los independentistas de verdad, que intentan, sacar todo lo que pueden de esa debilidad de Maragall, y lo consiguen. Entre otras cosas, lo primero que hacen los consejeros de Esquerra Republicana o Esquerra Republicana es quedarse con las consejerías claves, que podemos pensar que las consejerías claves son Interior, Economía, etcétera, etcétera. No, Interior la acaban dando a los excomunistas, y también les dan una consejería que controla la memoria histórica. Pero Esquerra Republicana tiene muy claro lo que quiere quedarse. Esquerra Republicana quiere educación, quiere cultura y quiere el control de los medios de comunicación. Es decir, quiere todos aquellos instrumentos que pueden nacionalizar, que pueden ayudar a ese proceso de seguir adelante. Lo que ocurre es que una vez uno se lanza a una reforma del Estatut, sabe cómo empieza pero no sabe cómo acaba. Y desde 2003 ocurren muchas cosas. La primera es 2004. En 2004 el Partido Popular pierde el gobierno sin saber demasiado cómo, y van a tardar 8 años en entenderlo. Por lo tanto, es un partido totalmente metido en otras peleas, las teorías de la conspiración, recomponer sus cuadros, y al mismo tiempo en 2004 llega al gobierno el Partido Socialista también sin saber cómo. Y por lo tanto, la gestión que va a hacer el Partido Socialista desde el gobierno Rodríguez Zapatero de la cuestión del estatuto va a ser poco clara, un día diciendo una cosa, otro día diciendo otra, con algunas irresponsabilidades, lo de haced el estatut que queráis, que lo vamos a aprobar, y al final teniendo que pactar por encima de los socialistas catalanes, tener que pactar el estatut con Artur Mas. Es un momento de desconcierto político, los años 2004-2008, en donde las dos grandes fuerzas políticas no saben exactamente dónde están.
Y eso da alas. Digamos, yo creo que si alguna cosa hemos aprendido de los últimos, o deberíamos haber aprendido, porque cuando uno mira tiene la sensación de que no lo hemos aprendido, es que al nacionalismo, digamos, si uno le hace concesiones, si uno se muestra débil, pues el nacionalismo sigue avanzando. El nacionalismo nunca se para, digamos, porque su vida está en el movimiento. Por tanto, aunque consiga, necesita seguir adelante, porque si no, digamos, no se para, deja de funcionar. Y esos años de inactividad, de desconcierto, son años que les permiten avanzar. Entramos, además, recuerden, es una época en la que empiezan los conflictos entre comunidades, entre Cataluña y otras comunidades autónomas por el tema del estatut. Recuerden que es el momento que mientras Zapatero promete aprobar el estatut que sea, el PP empieza a recoger firmas contra el estatut. Pasamos diversas etapas de boicots a productos distintos, declaraciones poco afortunadas de la clase política. Recuerden a Duran Lleida, que ahora acaba de publicar unas memorias en donde un poco se cubre las espaldas, pero en aquel momento estaba en eso y decía que mientras los catalanes pagábamos un montón de impuestos, los andaluces se tomaban un café a nuestra salud. Es decir, digamos, fue una etapa poco afortunada y en donde... pero fue poco afortunada porque yo creo que había un desconcierto político de fondo y una clase política española buscando, una clase política española y una clase política catalana buscando maneras de hacer o de justificar sus actuaciones. No se descarte también, o no hay que descartar, que se había producido un salto cualitativo inverso en la calidad o en los méritos de la propia clase política. Es decir, estábamos ante una clase política mucho más mediocre que en las generaciones anteriores. Eso tampoco hay que olvidarlo. Y por lo tanto, la cosa se va envenenando. Se presentan los recursos de inconstitucionalidad, que es visto como un atentado contra Cataluña, y en medio de esa efervescencia caen las crisis. Yo creo que el proceso independentista no se entiende sin las crisis. Digamos, las crisis que, digo crisis en plural, porque nos parece muy evidente la crisis económica y la crisis social que eso provoca, pero a veces nos olvidamos que es también una crisis política, de instituciones, de pérdida de credenciales o pérdida de estima hacia determinadas instituciones. Piensen que eso acaba llevando a la abdicación del rey en 2014, eso acaba llevando a la entrada de nuevos partidos políticos con gran fuerza en 2015-2016, Ciudadanos, Podemos. Es un momento de cambio importante, es un cambio generacional también importante el que se está produciendo en esos momentos, y yo diría y añadiría que también España vivía a principios del siglo XXI una profunda crisis moral. Y de esa crisis moral, quizás con esa crisis moral se pueden entender, digamos, muchos de los elementos vinculados al despilfarro y a la corrupción. Todo eso cae sobre las crisis. Perdón, todo eso cae sobre ese momento ya revuelto en torno al estatut y, digamos, va provocando, digamos, una suerte de polvorín, algo que está a punto de estallar. Digamos, una gran bomba que un día va a estallar. Y eso estalla en 2010. ¿Por qué en 2010? En 2010 el Tribunal Constitucional decide, después de mucho tiempo, lo que es bastante imperdonable, porque contribuyó al problema, pero el Tribunal Constitucional decide que algunos artículos del nuevo estatut son anticonstitucionales, tampoco muchos, digamos, incluso no cuestiona la aparición del término nación en el preámbulo,
Lo único que dice es que de ahí no se puede deducir nada, es decir nación no significa que pueda reclamar un Estado, para decirlo simplemente, digamos, es puramente una cuestión declarativa, no tiene efectos. Pero esa modificación pequeña, que si la miramos objetivamente es muy pequeña, provoca una explosión mayor, una explosión de grandes dimensiones. Y provoca una explosión de grandes dimensiones porque ahí hay una bomba que se ha ido creando en los tiempos anteriores. Y por lo tanto, con eso llegaríamos a 2010. Y a partir de 2010, sencillamente, se va pasando a otro estadio. Y es ahí en el momento en el que podemos empezar a notar, digamos, que el independentismo está calando de verdad en la sociedad catalana. No tanto, también, pero no solo en los partidos políticos, es decir, Esquerra Republicana se dispara, las CUP, que eran un grupito, digamos, que existía desde hace mucho tiempo, digamos, existía prácticamente desde la transición democrática, lo que ocurre es que solo actuaba en los ayuntamientos, digamos, crece de manera importante, pero, digamos, ahí hay un movimiento de la propia sociedad al margen de los partidos, que es el movimiento que controlan o que llegan a controlar dos instituciones, una vieja y una nueva, dos asociaciones, una vieja y una nueva. La vieja es Òmnium Cultural. Òmnium Cultural existe desde los años 50. Se dedicaba, digamos, cuando yo era pequeño, digamos, Òmnium Cultural lo que organizaba era clases de catalán clandestinas a las que yo había asistido de pequeño, porque mi familia era muy nacionalista y me mandaban a esas clases que eran clandestinas, se hacían en pisos a veces, era la voluntad de recuperación del catalán y Òmnium Cultural invertía en literatura, editar textos, cosas de ese tipo. Òmnium Cultural se convierte en el siglo XXI en otra cosa, es una asociación que se lanza o que está detrás del proceso y que está detrás del independentismo, y la nueva es la Asamblea Nacional Catalana, que son las dos asociaciones que controlan de alguna manera ese movimiento de la propia sociedad que deriva en buena medida de pequeñas asociaciones locales, parroquiales a veces, el tema de las pequeñas consultas independentistas que se hicieron desde finales de la primera década del siglo XXI. Ahí hay un independentismo de base que está creciendo, que articulan esas dos entidades. Ahí es donde Carme Forcadell va a emerger como líder. Esas asociaciones son las que convocan las grandes manifestaciones del 11 de septiembre a partir de 2010. Vamos, con un gran trabajo de performance, por una parte, digamos, con gran éxito. Digamos, ahí discutiríamos cuánta gente había, pero en todo caso había mucha gente. Seguramente no había 1 millón de personas, ni 2 millones o 1,5 millones, como se ha dicho muchas veces, pero había mucha gente. Y eso es sobre todo algo que hacen las asociaciones, esas dos asociaciones. Y por lo tanto lo que hay ahí es, los políticos están empezando a ir por un lado, o dicho de otra manera, los políticos, la clase política empieza a ser superada por la sociedad civil. Y eso es lo que provoca el cambio de 2012. En 2012 los partidos políticos intentan capitalizar esas movilizaciones. Algunos, Artur Mas, incluso se convierten al independentismo, no lo habían sido nunca. De Artur Mas incluso se duda de que fuera nacionalista en sus orígenes. Pero bueno, en todo caso se convierte de un día para otro al independentismo. Es una manera de controlar la calle.
Las elecciones del 12 le salen mal, pierden diputados, pierden fuerza. Apuntarse a la gran movilización independentista es no perder la calle, pero también puede ser otra cosa. Puede ser la manera de ocultar dos problemas. Primero, los casos de corrupción que empiezan a salir por todas partes, en el interior de Convergencia, que llevan al caso Palau de la Música, caso 3% y todos los que han ido apareciendo. Y la otra es la manera de ocultar lo que se ha hecho entre el 10 y el 12. Es decir, Cataluña es posiblemente la comunidad autónoma española que aplica más recortes entre 2010 y 2012. Y por lo tanto, de alguna manera, convertirse al independentismo y al procesismo es una manera de decir que la culpa es de Madrid. El problema, digamos, si han tenido que recortar es porque España les roba. Que no es una idea de Artur Mas, pero es una idea que gente desde el gobierno utiliza. Digamos, es el gran momento de las balanzas fiscales, es el gran momento de decir eso, el España nos roba, que era una idea que venía más bien del independentismo más extremo. Yo creo que la palabra o la frase España nos roba es de López Tena. López Tena, que ahora es uno de los grandes críticos del independentismo porque, digamos, no han ido suficientemente lejos, pero en aquel momento es quien inventa lo de España nos roba. Y eso es exitoso. Digamos, eso es exitoso, digamos, y consigue cubrir, digamos, los recortes, las lagunas, y ya hemos entrado en la fase que conocemos, la de las manifestaciones del 11 de septiembre, la de la deriva de Artur Mas hacia el independentismo y finalmente el Artur Mas que es sobrepasado por su izquierda, por las CUP, y que se ve en la obligación de elegir a un independentista no que acaba de llegar, sino un independentista de toda la vida, a Carles Puigdemont, con la idea de que lo van a poder controlar y que, evidentemente, pero eso lo sabía cualquier persona que conociera a Carles Puigdemont, digamos, es de un pueblo al lado del mío, digamos, había sido alcalde de Gerona, todo el mundo sabía quién era Carles Puigdemont y que era una persona incontrolable. Aparte de una persona profundamente mediocre políticamente, era una persona, claro, por eso le pusieron, para controlarle, pero era una persona incontrolable. Y por lo tanto, lo que viene después no es inexplicable, digamos, no es algo que la gente no supiera, digamos, es lo que podía pasar. Y al mismo tiempo, evidentemente, se construye un discurso muy bien hecho para los tiempos actuales. Un discurso que no tiene fondo o no tiene pilares de sustento, pero que es muy exitoso en los tiempos que corren, en los tiempos de la posverdad, en los tiempos de las redes sociales. Es un discurso simple. Cuesta siempre compararlo con otras épocas y sobre todo en los años 30, pero las épocas de crisis, es decir, no estoy intentando hacer ninguna comparación con determinados fenómenos de los años 30, pero sí es cierto que en los momentos de crisis la gente compra discursos optimistas, fáciles, y el discurso del independentismo es un discurso bien hecho. En eso hay que reconocerlo, el discurso del independentismo estuvo muy bien hecho, promete la felicidad detrás de la esquina. El día que seamos independientes, todo se va a solucionar. Ese dinero que nos roban estará encima de la mesa, por lo tanto, lo podremos invertir en carreteras, en sanidad, en trabajo. Todo el mundo tendrá trabajo. Como somos una viejísima nación, los países de Europa nos harán la ola. Por lo tanto, es un discurso que en situaciones de crisis funciona. Es decir, ¿cómo va a ocurrir todo eso? Nadie lo sabe. Es lo que acabó ocurriendo en octubre del 17. Tú proclamas la independencia
y te das cuenta que no hay nada. Digamos que detrás está el abismo. Digamos, los países de Europa no te reconocen, la Unión Europea declara contra ti, te aplican el 155 y no pasa nada, pero ese es otro problema. Digamos, eso es evaluar lo que ocurrió después, pero el discurso es profundamente exitoso. La gente se lo cree. Tiene en parte necesidad de creérselo y en parte se lo cree. Digamos, todo se va a solucionar con la independencia, porque el problema de todos los problemas que tenemos, económicos, sociales, tienen que ver con que alguien nos roba y con que pertenecemos a un país corrupto, caduco, antimoderno, sumen ahí todo lo que quieran. Pero el discurso es un discurso triunfador y triunfa. Y ese es el discurso que se sigue manteniendo hasta la actualidad. Y es el que ha propiciado todo lo que ocurre en esos tiempos. Bien, dicho eso, y para terminar, yo creo que para entender el proceso, yo creo que lo primero es situarlo en su contexto, que es lo que he intentado, y marcar sus etapas, y entender que es una cuestión compleja, en donde hay elementos internos, el de la nacionalización, pero elementos externos que no se pueden prever o que en todo caso nadie preveyó, es decir, las crisis que llegan de golpe, abres un estatuto pero no sabes cómo lo vas a cerrar, ni qué puede ocurrir por el camino. Digamos, hay una serie de cosas que eran difíciles de saber. Pero en cualquier caso, si hubiera que definir de alguna manera, digamos, esa media Cataluña, esa mitad de una Cataluña fragmentada, de una Cataluña, yo diría que bastante rota en este momento, yo diría que el proceso es un movimiento más rural que urbano. Todo habría que matizarlo mucho, pero digamos así expresado, realmente es más rural que urbano. Solo hay que pasearse por los pequeños pueblos del interior de Cataluña para darse cuenta. La otra cosa que se puede hacer es ver esos mapas de lo que algunos llaman tractoria, tabarnia, ese juego que se ha hecho, que empezó como algo divertido, pero que responde bastante a una realidad. Todo es muy relativo, pero sí hay diferencias entre urbano y rural. Hay diferencias entre grandes ciudades y pequeñas ciudades. Las grandes ciudades, estoy pensando Barcelona, el cinturón de Barcelona, son menos independentistas que las pequeñas ciudades e incluso que las pequeñas capitales de provincia. Comparen Barcelona con Gerona. Decía más rural que urbano. Es un fenómeno de clases medias, sobre todo, de clases medias que tienen miedo a ser más pobres, sencillamente, y a perder parte de su situación. Es un fenómeno más enraizado entre los catalanoparlantes que entre los castellanoparlantes. Es un fenómeno que algún sociólogo y algún científico han definido como una suerte de fenómeno de enamoramiento. Habría que matizarlo un poco. Es decir, es un fenómeno de gente que se quiere mucho a sí misma. Me explico. No personalmente, sino en la manera de vivir que tienen. Hay una idea de preservación de una cultura, una manera de ser, una manera de vivir. Tobeña escribió un libro sobre el enamoramiento. Él decía, los catalanes independentistas están enamorados. Y por eso, ahora puede parecer muy simple como argumento. Él lo demuestra con un montón de gráficos y cosas. Yo no lo acabo de comprar del todo, pero algo hay de eso. Hay algo de resistencia a una manera de ser, una manera de vivir,
que se ha ido construyendo con el tiempo, que tiene que ver con la historia, tiene que ver algo con eso que quizás no nos habíamos dado cuenta del todo hasta que llegó Torra, que es esa, entre comillas, supremacismo, es decir, que los catalanes, digamos, son en algo superiores al resto, que es algo que estaba ahí, pero que nadie acababa de querer expresarlo de verdad. Yo creo que ni Pujol, ni el Pujol de su etapa, ni el PSUC, los comunistas de su etapa, que eran las dos grandes culturas del momento, quisieron nunca acabar de entrar en eso, se quedaron en los otros catalanes de Candel y otras cosas por el estilo, pero yo creo que algo de supremacismo, entre comillas, o de superioridad, dejemos superioridad o supremacismo, se presta a demasiadas discusiones, una cierta superioridad de la manera de ser, de la manera de... Es decir, esas cosas que hemos oído 50 veces, digamos, los catalanes o Cataluña son más modernos, son más europeos, son más laboriosos, pacíficos. Bueno, lo de los pacíficos es otra cuestión, pero no tengo tiempo de entrar en ello, pero me parece una de las grandes farsas del proceso, digamos, eso de que no hay violencia. Claro, si violencia es solamente cuando dos se dan de golpes, ha habido poca. Si violencia es asediar a la gente, hacer que la gente no ose hablar en público, no se esconda de los vecinos para hacer otras cosas, tenga que irse de los pueblos pequeños, si eso no es violencia, pues quizás deberemos repasar todos los tratados sociológicos, politológicos, antropológicos sobre qué es la violencia. Para ellos no lo es, a mí me parece violencia, y no solo simbólica. Pero bueno, digamos, eso al margen. Ya, sí, hay esa idea de que los catalanes son pacíficos. Bueno, eso Ferran Soldevila ya se lo cargó hace tiempo, pero a ellos les da igual. Es decir, hay una suerte de idea de somos superiores en muchas cosas y, por tanto, estamos arrastrados por un lastre que es España y, por lo tanto, hay que deshacerse de ese lastre. Nos deshacemos de ese lastre y, con eso, digamos, solucionamos todos nuestros problemas. Eso es un discurso que está detrás del proceso y que es profundamente exitoso. Lo que quizás deberíamos preguntarnos es por qué ha sido tan exitoso, o dicho de otra manera, quizás deberíamos preguntarnos por qué a nadie con responsabilidades políticas, intelectuales, económicas y sociales se le ocurrió en algún momento contraponer o poner encima de la mesa otro discurso que pudiera, digamos, contrarrestar ese discurso. Porque, y con eso termino de verdad, yo creo que no hay ninguna duda que los responsables de lo que ha ocurrido, es decir, los responsables del proceso independentista y de ese asalto al Estado y a la legalidad, son los independentistas. Digamos, yo creo que de eso no debemos tener ninguna duda. Una vez dicho eso, digamos, hay otras responsabilidades que no deberíamos dejar pasar. Es decir, yo creo que la pasividad del gobierno entre 2012 y 2017, es decir, un gobierno que se ocupó más de la gestión que de la política, fue muy mala y permitió e hizo creer a los nacionalistas que podían hacer cualquier cosa. Al final les salió mal, porque acabaron creyéndose ellos mismos que el Estado era débil. Y luego se dieron cuenta en el 17 que el Estado no era tan débil. Pero esa pasividad erosionó las cosas entre el 12 y el 17. El gobierno tiene una responsabilidad enorme, pero no solo el gobierno. El gobierno, la oposición, los intelectuales, los empresarios, es decir, la Unión Europea. Es muy fácil salir en 2017, la Unión Europea diciendo que no van a aceptar a una Cataluña independiente, los empresarios deslocalizando las empresas o el gobierno aplicando el 155. Eso en 2017 era muy fácil.
El problema es qué hicieron todos esos grupos, todos esos colectivos entre 2012 y 2017, mientras algunos decíamos que eso iba a peor y que terminaría mal. Pues yo creo que ahí hay muchas responsabilidades que no debemos dejar pasar, pero sobre todo no debemos dejarlas pasar, primero porque no hay que dejar pasar nada, pero segundo para sacar lecciones de cara al futuro. Y una de las lecciones de cara al futuro es que la deslealtad nacionalista e independentista es permanente y que, por lo tanto, fiarnos de ellos es problemático. Y, por lo tanto, cuando oímos una vez tras otra que no se quiere negociar, que hay que sentarse, etcétera, etcétera, lo primero, con nuestra experiencia, debería ser preguntarnos de qué tenemos que hablar, con qué bases y si eso implica también violentar o no la Constitución, la legalidad, nuestro sistema. Y yo creo que esas van a ser cosas que van a estar encima de la mesa en los próximos años, porque, como decía al principio, el proceso, digamos, no ha terminado y yo creo que queda mucho tiempo de proceso y, sobre todo, queda mucho tiempo de proceso si nuestra clase política, intelectual, empresarial no empieza a pensar en cómo quiere que sea la España del futuro, no la de mañana, después de las elecciones, la del año próximo, sino la de aquí a 20 años, de aquí a 30 años. Y eso yo creo que está totalmente ausente del debate político y del debate público. Y con esa vía no me queda otra cosa que lanzarles un cierto mensaje de pesimismo, pero me temo que es lo que hay. Muchas gracias.